iniciativas tanto en Barcelona como en la propia América Latina de reflexiones y iniciativas y actividades vinculadas a lo que son los ámbitos temáticos de Fundación Creanta, que son la cultura, la educación y ciudad. Por lo tanto, esa es una primera iniciativa que, insisto, espero y estoy convencido que van a tener nuevos capítulos y que vamos a trabajar en los próximos meses y en los próximos años. Ese es un primer agradecimiento. El segundo, que es un agradecimiento ya personal, pero también institucional, a Marina por estar aquí con nosotros, por compartir hoy en este acto su bagaje, su conocimiento de toda una política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de transformación, de apuesta por la transformación de la ciudad, por hacer, digamos, visible eso que hemos titulado la ciudad invisible. Yo creo que con Marina vamos a tener la oportunidad de ver cómo esa acción de gobierno tiene realmente en esa política en las villas uno de sus ejes más importantes de transformación. También para nosotros es el hecho de que sea con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires este primer acto en la ciudad de Barcelona sobre la Cátedra América Latina también es un buen indicador, porque eso obedece a un proceso de trabajo conjunto que ya tiene unos meses, incluso más de un año ya de trabajo conjunto, ya en la propia ciudad de Barcelona, pero también en América Latina, el año pasado, pues en la organización en Medellín de las quintas jornadas internacionales de ciudades creativas, que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuvo una participación muy importante, pero también en la última edición de las jornadas ciudades creativas, que tuvieron lugar en agosto de este año, que tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires y que organizamos conjuntamente pues con la Secretaría de Hábitat e Inclusión y con la Secretaría de Economía Creativa. Eso conforma todo un capítulo también de cooperación, que es el otro eje importante de la Cátedra América Latina, que es como una criatura surgida de otro proyecto, que es la Cátedra Medellín-Barcelona, más específico de las dos ciudades, pero que con 5 años ya de trayectoria de esa experiencia hemos visto la necesidad también de ampliarla, y por lo tanto ese ideario de cooperación en el cual se ha impulsado la Cátedra Medellín-Barcelona, incorporarlo también al ámbito de América Latina. Con ese ideario que básicamente, como quizás alguna vez ustedes ya nos habrán sentido o me habrán sentido, está basado en fomentar las transferencias y el conocimiento entre ambos lados del Atlántico, y sobre todo favorecer procesos de cooperación entre ciudades y favorecer procesos de cooperación que impliquen evidentemente a las administraciones, pero también que impliquen la sociedad civil. De hecho, esta semana este acto forma parte también de una agenda de Marina en la ciudad de Barcelona, con una agenda pues con instituciones públicas, pero también con experiencias y proyectos de la sociedad civil. Esta tarde hemos estado con Custodia visitando pues Carmelo, una líder comunitaria, y mañana también pues habrá esa agenda compartida entre instituciones públicas y tercer sector y sociedad civil, que también es una de las características sobre las cuales pivota este proyecto de cooperación, que es la Cátedra América Latina. Bien, yo ya no quiero abusar más de su confianza. Creo que Marina ahora nos explicará con detalle en qué consiste esa acción de gobierno, y después tendremos oportunidad de poder dialogar y reflexionar y compartir conjuntamente sobre esa experiencia de transformación y esa apuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, y Marina, somos todo oídos.
Muchas gracias, gracias Félix, gracias Creanta, gracias Colegio de Arquitectos de Cataluña, gracias a todos ustedes por tener la amabilidad de venir a esta hora que seguramente es más auspicioso volver a sus casas con sus familias y tomarse un tiempo para conocer lo que estamos haciendo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como dijo Félix, soy secretaria de Hábitat e Inclusión, hace 2 años, cumplo mañana 2 años en este cargo, y esta secretaría se nace hace 2 años justamente. Nosotros como gobierno ya llevamos 6 años manejando y administrando la Ciudad de Buenos Aires. En los primeros 4 años de este espacio político, la política que tuvimos para trabajar sobre las villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires fue una aproximación de una política que intentó ser integral, pero ahora igual vamos a hacer un recorrido histórico breve por la Argentina para que entiendan cómo nacemos y cuál es la tarea que estamos desarrollando, pero básicamente contarles que con mucha humildad y después de estar hoy con Custodia y entender que tal vez ustedes en la ciudad de Barcelona hay muchos procesos que lo han vivido y ya los han transitado, y que de hecho nosotros tenemos mucho para aprender de ustedes, pero que también como el contexto histórico es distinto, también uno tiene la posibilidad de ir innovando y ir aprendiendo de las experiencias, de las buenas prácticas que han habido en otras ciudades y en otras partes del mundo, para poner una cuota de creatividad e innovación y tal vez ganar algún tiempo, sobre todo por cuando uno mira para atrás. Y hablando con Custodia, cuando yo le decía, bueno, Custodia, pero concretamente, ¿cuál crees que cuál es la llave del éxito para lograr esta profunda transformación? Y me devolvió lo que nosotros, a nuestro modo, humildemente entendemos que estamos haciendo, pero le pedí a Custodia que después de escuchar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, se quede conmigo para criticarme, para decir, no, Marina, encaren por acá, porque de eso se trata, digamos, ¿no? Nosotros, esta es una política de gobierno que intentamos que sea una política de Estado, que más allá de nuestro gobierno que sea nuestro gobierno el que lo haya iniciado. Digamos, el gran éxito de esta política va a ser que se pueda sustentar en el tiempo y que los gobiernos que vengan, no importa cuál sea el color político, la puedan sostener a esta política y seguir profundizándola y trabajándola con la comunidad. Dicho sea esto, un breve repaso para que ustedes se contextúen en la Argentina. Nosotros en la Argentina tenemos una población de 40 millones de habitantes, 3 millones viven en la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más importante que hay en toda la Argentina, y dentro de la ciudad de Buenos Aires, de esa ciudad formal, existe y convive una ciudad informal donde viven 300.000 personas aproximadamente, que están ubicadas en distintos asentamientos informales que nosotros llamamos Villa Miseria, en Brasil la llaman favelas, en complejos habitacionales que ustedes llaman, creo que conjuntos urbanos o polígonos, y en distintas tipologías, como tenemos núcleos habitacionales transitorios, pero básicamente todas esta población vive en un estado de vulnerabilidad social. Pero básicamente, para que ustedes entiendan cuáles han sido las políticas que de alguna manera, tanto a nivel nacional como a nivel local, han tratado de llevarse adelante en nuestro país. En 1950 nosotros tenemos un proceso muy grande de inmigración, parecido al que ustedes tuvieron, de mucha gente y muchos argentinos que venían a la ciudad de Buenos Aires buscando oportunidades laborales, y se ubicaron justamente en la zona sur de la ciudad, donde tenemos había muchas fábricas, y justamente se asentaron alrededor de esas zonas fabriles
y lo primero que, la primera política que hubo fue bajo una concepción desarrollista, intentando erradicar a sus pobladores en grandes complejos habitacionales periféricos. Nosotros ahí es donde construimos, hoy tenemos 26 de estos polígonos, los más grandes son Piedrabuena, que son polígonos de 3.000 viviendas. Este es un esquema que que localmente se profundizó, y es ahí donde básicamente construimos todos estos polígonos justamente para erradicar todo este asentamiento que era propio de la Argentina, era gente sobre todo del norte del país que venía a la ciudad de Buenos Aires a buscar oportunidades laborales. Siempre con un esquema muy asistencial. Nosotros tenemos en nuestro ADN una cultura, el peronismo, digamos, está en nuestro ADN, que Perón en esto ha sido, la política social peronista ha sido históricamente asistencial y ha cumplido un rol fundamental, y muchas de las políticas sociales de la Argentina tienen esta profunda connotación asistencial. Y fue una pequeña aproximación que hubo de instalar algunos servicios de infraestructura y entrega de materiales para de alguna manera poder empezar a paliar esta realidad que era este gran flujo de gente que llegaba a buscar oportunidad laboral. En el 76 hay un profundo corte. Entramos en un proceso militar que va hasta el 83, y en la dictadura hay una concepción absolutamente autoritaria, y los militares realmente estaban convencidos que iban a poder erradicar todas las villas. Entonces lo primero que hacen es ponerles un nombre. Por eso la gran mayoría de las villas miserias de la ciudad hoy todavía se conocen como la Villa 6, que es hoy el barrio Sildañez, la 1, 11, 14, la Villa 21, 24, la Villa 19, y así, tiene que ver con esta concepción donde realmente se creía que se iba a poder censar a toda esa gente y erradicarla, haciendo que vuelvan a sus provincias, o que de alguna manera poder, erradicar profundamente esta realidad que claramente era molesta. En el 83 volvemos a la democracia, y ahí claramente ese enfoque, de alguna manera, además de que fracasaron profundamente, se entiende por un tema de derechos humanos y todo el mismo proceso que ustedes también han vivido de recuperación de las libertades, donde de alguna manera los propios habitantes comienzan a decir: no hay ninguna manera que nos puedan erradicar, nosotros ya existimos, somos parte de esta realidad y necesitamos de alguna manera tener algún tipo de reconocimiento. Y a nivel nacional se comienzan algunos, pero muy, muy débiles intentos de empezar a erradicar estos asentamientos llevando algún tipo de infraestructura básica. En el 2000 nosotros tenemos el segundo crecimiento enorme de inmigración, pero ahora ya no de la Argentina, sino de países limítrofes. Entre el 2000 y el 2010, los asentamientos y las villas miserias de la Ciudad de Buenos Aires crecen por 3. Se estima que había aproximadamente para el año 2000 unos 100.000 habitantes en todos estos asentamientos, y hoy estamos en aproximadamente 300.000. La inmigración que nos llega es de Paraguay, de Bolivia, de Perú, algo de Colombia, sobre todo en el último tiempo con el tema del narcotráfico. Así que la realidad es que hoy lo que nosotros tenemos es, y ahora vamos a ir al mapa, y tenemos una población absolutamente diversa y heterogénea conviviendo en estos asentamientos informales. Y el 2011 es donde creamos internamente como administración la Secretaría con un nuevo paradigma que es la gestión social del hábitat. Este es el mapa de la ciudad de Buenos Aires, ahí tienen la Argentina. Este es el mapa de la ciudad, y como les comentaba, esta es la zona sur de la ciudad. Todas las villas, como ustedes pueden ver, están ubicadas en la zona sur, salvo la Villa 31 y 31 bis, que están ubicadas en la zona norte, y cuando los que vayan a Buenos Aires pasa la autopista Ilia por el medio de la villa, y es una villa que crece a pasos agigantados. Y una particularidad que nosotros tenemos en las villas de la Ciudad de Buenos Aires es que, por ejemplo, la Villa 31 y 31 bis está asentada sobre terrenos nacionales. La Villa
Villa Carrillo está asentada sobre, no, esos son terrenos nuestros, la 21-24 un sector está sobre terrenos nacionales y hay otros asentamientos que los dueños de la tierra es el gobierno nacional. Y como obviamente la política en esto se cruza, y nosotros somos un partido opositor, el partido o la administración es opositora en términos políticos al gobierno nacional, ahí hay claramente a veces no hay la colaboración que se necesitaría para poder avanzar en la urbanización y en la regularización dominial. Básicamente nosotros con la creación de la Secretaría, ¿qué nos propusimos? Dijimos, el modelo tradicional que tiene que ver con toda una cultura política de nuestro país ha sido un modelo asistencial clientelar con una gestión de conflictos prácticamente monetaria frente a un corte, frente a un piquete. Las administraciones se sentaban con los punteros políticos a resolver ese conflicto, con un rol muy pasivo de la comunidad que quedaba absolutamente rehén de este esquema punteril político que existe y con unas políticas de parche de corto plazo, porque claramente no eran sustentables, porque hasta el próximo piquete o hasta la próxima disputa económica o política era de vuelta el Estado negociando, la administración negociando con esos punteros políticos. ¿Qué decidimos nosotros romper? Dijimos, hagamos la gran cruzada de intentar romper con este paradigma que, como yo digo y lo vuelvo a repetir, está prácticamente en nuestro ADN de todos los argentinos, y dijimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a poner oficinas del Estado en el corazón de estos barrios para garantizar y conducir un proceso de transformación integral y territorial. Vamos a tener estas oficinas como para justamente garantizar que el Estado promueva derechos y obligaciones, para tener una relación directa con la comunidad y para justamente llevar adelante una política sustentable y transparente basada en la comunicación y en la convivencia, y básicamente con el objetivo de construir ciudadanía. Entendimos que la única manera que teníamos para intentar romper esta lógica que es funcional a la política y que le es funcional a unos pocos de estos asentamientos y no le es funcional a la cantidad de gente que quiere vivir dignamente pero queda rehén de un esquema perverso que se da como socios entre la política y entre la gente o líderes que de alguna manera hacen un mal uso de su rol de líder político para dejar a un montón de gente en condiciones de exclusión social. ¿Cuál es nuestra gran apuesta? Justamente presencia territorial. Estas son nuestras oficinas, los llamamos portales, son contenedores de 12 metros por 2,5, los pusimos en el corazón de cada villa. A este, por ejemplo, nos lo incendiaron. Hoy vos, Custodia, cuando me decías lo más importante es no echarse atrás, acá lo instalamos y a las 48 horas nos lo incendiaron entero, tuvimos que comprar un nuevo portal porque acá había una banda de secuestradores cerca y de narcotraficantes que de alguna manera esta presencia les molestaba. Y nos hemos instalado, acá yo no sé los que han visto, tal vez los que vieron la película El Elefante Blanco, este es el Elefante Blanco, esta es la ciudad oculta, esto es Sildañez, esto es la 1114, esto es la 2124, esto es Carrillo, y estamos con 9 portales inclusivos y uno que está en obra, instalándonos justamente en el medio de esta realidad. Pero ¿para qué? Porque la presencia territorial sola de por sí no tiene sentido si no la conectamos, y para qué estamos es justamente para construir con esta presencia una arquitectura social que permita después ser el sostén de esa arquitectura física que es la famosa transformación urbana. Lo primero que nosotros dijimos como Secretaría, nosotros tenemos un Ministerio de Desarrollo Urbano que había medido con un modelo territorial y había creado este índice de sustentabilidad urbana, había medido toda la ciudad formal, que es la ciudad... Así les muestro este mapa, lo que había hecho el modelo territorial antes de que se cree la Secretaría, el Ministerio de Desarrollo Urbano, con este índice de sustentabilidad había medido toda la ciudad formal.
y le había dado una cantidad. En ese índice está compuesto por muchos indicadores, cuál es el acceso al espacio público, al transporte público, a cuánto tenga una farmacia, un comercio, cuántos árboles tengo que tener para que sea sustentable en términos ecológicos, pero nunca habían medido la ciudad informal, porque claramente, bueno, no había sido una mirada que habíamos tenido en los primeros 4 gobiernos. Este índice de sustentabilidad urbana, para el valor actual en la ciudad formal, nos da que estamos en 0,68, lo que le dijimos al Ministerio de Desarrollo Urbano es, por favor, con los mismos indicadores y con el mismo, digamos, que componen ese índice, midan la ciudad informal. Y nos arroja que el valor promedio es de 0,37, o sea, que estamos, en esta realidad, estamos en la mitad del promedio del valor actual de la ciudad. Y acá, por unidad territorial, ¿cuál es el porcentaje? La primera, digamos, ya este resultado habla de por sí solo, que de alguna manera el primer desafío que nosotros tenemos como administración es empezar a equiparar este valor a este. Que de alguna manera la ciudad informal tiene que empezar a aproximarse en cada indicador a los que tiene el resto de la ciudad. Entonces, acá tenemos el desglose. Por ejemplo, uno de los indicadores es el acceso a la infraestructura, donde vemos que en la ciudad formal es del 0,69, en la ciudad informal del 0,36, el acceso a los espacios públicos también prácticamente la mitad, la interconectividad urbana está más alto que el resto, pero también baja, la inclusión social claramente es donde en términos diferenciales hay un profundo bache, y en regularización dominial, claramente acá hay una diferencia abismal, que mientras en la ciudad formal la gran mayoría de la gente que vive tiene título de propiedad y es dueño de su vivienda, en la ciudad informal justamente no tenemos nada de esta realidad. La primera situación contundente que nos refleja después de hacer la devolución de este indicador es que la realidad social de la gente que vive en un polígono o la que vive en un asentamiento, que muchas veces están a 2 cuadras de diferencia, es la misma. Es prácticamente la misma condición social y de exclusión social la que vive una persona en un polígono que la que vive en Ciudad Oculta, y el que vive en Piedrabuena. Prácticamente no tienen una diferencia, digamos, tienen la misma problemática, se tienen que enfrentar a la misma realidad para acceder a una escuela, que sus hijos accedan a una escuela, la misma realidad cuando un chico se le enferma, cómo acceder al hospital, la falta de transporte público y todo. Entonces, la primera decisión que nosotros tomamos como administración fue agrupar en unidades territoriales de inclusión urbana estas realidades prácticamente por un concepto de proximidad, porque si nosotros vemos el índice de inclusión por unidad territorial, no es mucha la diferencia o la variación que hay por unidad territorial. Pero entonces, ¿qué decimos? La unidad territorial que incluye la Comuna 8 y 9 Oeste va a incluir la Villa 15, Piedrabuena, digamos, y acá son villas con polígonos con asentamientos. Y de esta manera creamos 7 unidades territoriales que a nosotros como gobierno y como Estado nos empezaron a ordenar para de esta manera poder encarar una profunda política integral y no tener una visión sesgada según el ministerio en el que estoy. Si yo soy Ministerio de Desarrollo Social o de Bienestar Social, voy a tener una política, lo único que voy a prever es cuántos comedores, cuánta gente le doy de comer o cuántos centros de primera infancia tengo. Pero de esta manera nos obligó a nosotros como gobierno a empezar a sentarnos en mesas de trabajo donde es ¿qué hace el Ministerio de Bienestar Social? ¿Pero qué va a hacer el Ministerio de Educación para crear más vacantes y llevar más escuelas? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Salud con los centros de asistencia, los CESAC que tenemos para canalizar en los hospitales de cabecera? Y de esta manera, ¿qué vamos a hacer con desarrollo urbano para poder conectar la ciudad de una manera más profunda con la ciudad informal?
Y este abordaje fue el que claramente nos empezó a dar, digamos, mayores herramientas a la hora de generar proyectos urbanos que contemplen todas las áreas de gobierno. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos como Secretaría? Uno es mejorar la infraestructura. La realidad es que yo hoy con tristeza preguntaba si en Barcelona hay algún sector que hoy no tenga cloaca y me contestaron que no, y me da, digamos, me da mucha alegría por ustedes y mucha tristeza por nosotros, porque tenemos un gran porcentaje todavía de la ciudad de Buenos Aires que no tienen cloaca, no tienen pluviales y que son calles de tierra, como me contaba hoy Custodia, que pasaba más o menos en los años 70 o 80 acá. Otra línea muy fuerte de generar y recuperar espacios públicos, otra línea de promover la interconectividad urbana, otra línea muy fuerte de acceso a la vivienda, que lo hacemos a través del Instituto de la Vivienda, todo un esquema de regularización dominial y una pata que para nosotros es fundamental, y cuando nosotros creamos la Secretaría dijimos no vamos a hacer hábitat sin inclusión, porque finalmente la inclusión es la que nos va a sostener ese hábitat y esa transformación urbana. Mejorar la infraestructura. ¿Qué hicimos? Esto es un resumen de estos 2 años de gestión. Pudimos intervenir 11.500 metros lineales. Innovamos con un esquema de autogestión que fueron 250 metros lineales, donde básicamente ahí fue gente de sectores de distintos asentamientos que se acercaron, nos pidieron que nosotros les entreguemos los materiales y ellos pusieron la mano de obra. Es un esquema que fue particular para nosotros como gobierno encararlo y nos animamos y la verdad que fue muy exitoso. Estos son los grandes proyectos de infraestructura, donde ya es por licitación pública y con empresas que desarrollan la obra. Y otro segmento que es por cooperativas de trabajo. Nosotros en cada uno de estos barrios tenemos muchas cooperativas de trabajo que de alguna manera emplean gente del barrio y sobre todo en las villas que han sido las que están más politizadas. Todo el movimiento cooperativista es un movimiento que tuvo mucho crecimiento en la década del 90 a partir del 2000, entonces todo ese esquema no es un esquema que uno puede desandar porque es gente del propio barrio que es empleada para trabajar en esto. Este es un ejemplo por autogestión. Este fue en la Manzana 18, en la 21-24, este es el antes, la foto, ahí tienen el durante y el después, cómo van quedando. La realidad es que muchas de las personas que viven en estos lugares trabajan en la construcción y son grandes obreros, herreros, y son muy buenos profesionales. Este es el pavimento alegre, le pusieron así los vecinos. Este fue un proyecto de unas 200 o 300 metros, creo que fueron, o 200 y pico de metros. Acá está el durante, fue una fiesta, fue una celebración, la gente después le puso el nombre, pintamos los frentes de las casas y la realidad es que cambió muchísimo para ellos. Esto es por cooperativas, acá tienen también fotos del durante, el antes y el después. Y ya entramos en el segundo eje fundamental, que es el acceso a la infraestructura y a los espacios, sobre todo a la generación de los espacios públicos. Acá nosotros decidimos invertir en 3 grandes equipamientos. Uno, que es un equipamiento deportivo con canchas de fútbol, de vóley, según lo que la comunidad nos va pidiendo. Otro que es un equipamiento de plazas y otro que es un equipamiento de patios de juegos. En estos 2 años recuperamos 70 espacios públicos, hoy estamos con 24 en obra y cada uno de estos proyectos claramente hubo un profundo trabajo de consenso. Muchas veces tardamos más en construir el consenso con la comunidad que después hacer la obra. La obra tal vez duraba 4 o 5 meses y haber construido el consenso con la comunidad, que se pongan de acuerdo si querían una cancha, una plaza o un patio de juegos, tal vez nos llegó 9 meses, es el promedio de lo que nos costó, muchas veces que entre los propios vecinos y nosotros como Estado, ser simplemente reguladores. Nosotros frente a la comunidad nos presentamos y sobre todo después de que logramos instalarnos en estas oficinas, dijimos tenemos un presupuesto para destinarlo al barrio, queremos que ustedes sean los primeros en decidir
cuáles son las priorizaciones. Y la verdad, y que en esto, después de hablar del capítulo de la mujer, muchas mujeres muy involucradas en la dinámica barrial, lo primero que pedían es recuperar esos espacios comunes, poquitos que van quedando, y convertirlos en un espacio de encuentro para ellas, para su familia, para sus nietos. Y así fue que, ahora, para que se pongan de acuerdo, si ponían una cancha de pasto sintético o una cancha de hormigón, tal vez eran 4 reuniones que entre ellos se mataban, pero bueno, entendíamos que, y además las primeras reuniones, había que justamente sostener toda esta frustración, que ese fue un proceso de aprendizaje muy importante para nosotros, de poder escuchar la profunda frustración que tenían la comunidad de nunca haber sido escuchados, y que cuando llegaba el Estado prácticamente era por cuestiones electorales a pintar una cosita para hacer el como si. Entonces, mucho de nuestra tarea al principio fue poner el oído, escuchar y aguantarse toda la frustración, que la verdad que tenía mucha razón la comunidad. Pero una vez que la gente podía drenar toda esa angustia, podía liberarse de esa angustia, podía empezar a enfocar y a pensar qué era lo que quería para su comunidad. Y después era empezar a trabajar con el vecino de al lado, con el que me peleo todos los días porque a la noche su perro o lo que fuere, o el hijo llega en estado alcoholizado y me genera a mí inseguridad, a empezar a que juntos trabajen por un espacio común. Así que acá hay algunos de los ejemplos. Este es el Boulevard La Salle, en la Villa 6, el antes, el durante y el después. Esta es una plaza muy emblemática, este es el estado, esta es la situación con la que nos encontramos cuando llegamos. Cada espacio público que había era esta la situación, teníamos los contenedores, pero de acá adentro han salido, yo he estado, y chicos a la mañana que son adictos al Paco, que cuando viene el camión a vaciar el contenedor, salen de ahí adentro, pues estuvieron toda la noche drogándose ahí adentro porque se les genera un microclima dentro de la basura, semimuertos, y esta es la realidad. Y esta es la realidad cruda y cruel que hoy todavía tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, y que no se las voy a engañar, no les voy a mentir nada, pero esto todavía coexiste con una ciudad pujante, y la capital iberoamericana o latinoamericana, iberoamericana tal vez es mucho, de la cultura, y es una ciudad prácticamente imperialista en cómo fue diseñada, pero la realidad social hoy sigue siendo esta. Entonces, esta es una plaza en la 21-24, hoy ya esta foto está desactualizada, ya tiene piso de goma, y es impresionante lo que se genera cuando uno empieza a recuperar estos espacios absolutamente abandonados y empiezan a ser un faro de luz y de virtuosidad dentro del barrio. Este es un proyecto que nosotros tenemos en Zabaleta. Acá tenemos, en este barrio, cada 3 casas tenemos una cocina de Paco. Este era el espacio, los propios vecinos nos pedían recuperarlo. Hoy, gracias a un trabajo profundo que se hizo con el territorio y el aporte de FEMSA, este es un esquema que estamos haciendo. Prácticamente la obra en términos de materiales fue aportada por una empresa, por Coca-Cola FEMSA, y nosotros pusimos la mano de obra, y la verdad que la recuperación está siendo increíble. Acá tenemos la Plaza Carrillo, donde nos incendiaron el portal. Esta era la plaza antes que nosotros lleguemos. Acá había secuestros, violaciones, era una plaza muerta. Instalamos el portal, nos lo incendiaron, a las 48 horas volvimos y terminamos haciendo una plantada y una pintada comunitaria con más de 400 vecinos, y hoy esa plaza es una plaza que vas a la hora que vayas de gente, y pasó a ser un espacio de la comunidad, que era la única plaza que ese barrio tenía, y está abandonada. Esta es la Plaza Fátima también, que está a 4 cuadras de la Plaza Carrillo. Esta es una placita que está también en Carrillo, en la parte de atrás. Acá había una banda de chicos que se instalaba y desde acá salían a robar. Y acá con muchas abuelas, en este proyecto participaron muchas abuelas y con sus nietos y todo, y se pintó todo ese mural, todo con un proceso comunitario. Acá tenemos otro en la Villa 15, ejemplos de lo que eran antes y después. También otra en Villa Machete, en la Villa 15.
me pusieron un montón de ejemplos, en la Villa 31, ese es, digamos, 70 de estas obras hicimos en estos 2 años. Este es el tercer eje, que es promover la interconectividad. Tenemos 3 escalas, arterias, pasajes y conectores. Para nosotros este ha sido un eje muy importante que lo ha llevado adelante la DG de Hábitat, porque es la que de alguna manera nos empieza a conectar la ciudad formal con la ciudad informal. Uno de los grandes logros que hemos tenido es que el Metrobús, que es un programa muy interesante que se lanzó en nuestra administración en la zona norte. Hoy tenemos un Metrobús en la zona sur que pasa por la puerta de varias villas, que digamos que no deja de ser una estrategia que le va cambiando la vida a la gente. Esta es una arteria Perito Moreno, que por acá, por ejemplo, pasa el Metrobús con una plaza, el antes y el después. Tenemos la arteria, otra más de Perito Moreno en la otra punta, de la 1114, donde metido para aquí tenemos una de las cosas, digamos, tenemos las manzanas más fuertes con todo el narcotráfico en esa villa. Este es un conector, Riestra y Hanner, también que conecta 2 unidades territoriales. En estos conectores eran montañas y montañas de basura. Empezamos a ponerlos en valor, a plantar árboles y a contener. Tenemos en la Villa 20 este conector que es un terraplén, que va la gente, digamos, de alguna manera desde la villa subía por acá se lo ve, por este caminito de hormiga a tomar el colectivo, porque esta es una arteria muy importante por escalada pasan muchas líneas de colectivo. Entonces simplemente nosotros aprendimos que ese caminito de hormiga, que es el que ya la gente de alguna manera tiene familiarizado, había que ponerlo en valor, y así estamos construyendo estas rampas para que alguien pueda tomar la escalera o la rampa, y lo estamos conectando con todo un espacio público con canchas, que es un proyecto muy, muy, muy interesante. Este es el pasaje Manuel de la Sierra en la Villa 2124, que también lo estamos conectando con una cancha. Esto es el conector Somellera. Esto era antes, cuando llegamos, esto era la realidad. Esto estaba así hace un año atrás. Yo me encontraba con esto. Territorialmente hubo que trabajar. Todo el año pasado nos llevó prácticamente 15 meses de gestión social para lograr mover 2 personas que se habían asentado a vivir acá y estaban ya viviendo con una casilla, y poder convertirlo en una plaza y en una cancha de fútbol. Esto es un polígono, esto es uno de los ejemplos. Ya estos se construyeron, ya tienen otra escala. Y bueno, y hoy la realidad es que tenemos esto también está, la verdad que este es uno de los proyectos que yo más quiero, porque costó tanto lograr, digamos, convencer a la gente, que eran pocos, pero tenían una voz fuerte, nos amenazaron para poder lograr hacer esta obra, que cuando uno ve esta situación y esta cantidad de chicos, o estos chicos jugando a la pelota, que preferían un potrero, porque muchos en la Argentina el fútbol es el deporte, y muchos, digamos, el tema del pasto sintético no prefieren la tierra y el potrero, y también parte de nuestro desafío es empezar a estimularlos y a enseñarles de que pueden aspirar a equipamientos de calidad y que se lo merecen, y una vez que los tienen se dan cuenta que está bueno, y los empiezan a defender. Todo un programa de acceso a la vivienda, donde nosotros estamos mucho más que construyendo viviendas, que es un modelo que en nuestro país fracasó profundamente por un escándalo muy grande que hubo de corrupción con las abuelas y con todo un esquema, el famoso caso Joclender, si quieren lo pueden googlear y tienen toda la información, pero la construcción de viviendas hoy está ahí, digamos, todavía sigue la investigación. Y ha fracasado porque también se ha manejado con este esquema punteril y no ha llegado a buen puerto. Estamos promoviendo mucho más un acceso a la vivienda a través de créditos subsidiados por el Banco Estatal, con una cuota muy subsidiada.
todo el esquema de regularización dominial, donde acá es nuestro gran desafío y es donde realmente no le hemos encontrado todavía la manera de regularizar con una escala que empiece a llevar esta ciudad informal a una ciudad formal con una escala que amerita. Pero claramente no estamos pudiendo avanzar. Sí lo estamos haciendo hoy muy bien en los polígonos, ahí sí hemos formado consorcios y creemos que en los próximos 2 años terminamos de regularizar todo el stock de viviendas que fueron entregadas entre el 50 y el 70 y la gente hasta el día de hoy no tenía su título de propiedad, o sea, toda esa gente que se le entregó una vivienda en un polígono hasta el día de hoy nunca había tenido un título. Ahora en el medio la vendió, la alquiló, se la dio a un amigo, la revendió. Bueno, parte de lo que estamos haciendo, nos quedan 15.000 viviendas, unidades funcionales por escriturar en estos polígonos y estimo que lo vamos a lograr en estos 2 años. Y bueno, y después por supuesto todo lo que de alguna manera sostiene esta arquitectura física que es la inclusión social para el hábitat. Nosotros acá tenemos 4 programas fundamentales, uno es el de Mujer y Hábitat, que también a esto se debe mi viaje, porque ahora a partir del miércoles, jueves y viernes estamos con Colectivo.6, que está Zaida, con todo un encuentro de mujeres que de alguna manera estamos desarrollando este programa porque encontramos que claramente las mujeres son aquellos sujetos en los barrios que tienen la mayor capacidad para trabajar de una manera virtuosa y poco contaminada por la transformación de su barrio. Así que ahora después les explico en este programa, todo un programa de construcción de ciudadanía, un programa de cultura viva comunitaria y un programa de deporte inclusivo. Esos son nuestros 4 programas que sostenemos para generar inclusión. Dentro de cada uno de estos programas tenemos distintas actividades y acciones y los beneficiarios que nosotros tenemos hoy en Mujer y Hábitat son 1.500, en Construcción de Ciudadanía 16.000, en Cultura Viva Comunitaria 15.100 y en Deporte Inclusivo 14.000 beneficiarios. Dentro del programa de Ciudadanía y Convivencia, lo que nosotros hacemos es mesas participativas, firmamos pactos ciudadanos, esa es la cantidad, pero básicamente este es el programa que sostiene con talleres de imaginario. Cuando nosotros tenemos que encarar un proyecto urbano o tenemos que encarar una transformación o hacer una plaza, lo primero que hacemos es talleres de imaginario. Invitamos a la comunidad a que dibujen, proyecten, sueñen qué se imaginan en ese espacio. Lo hacemos con jóvenes, con niños, con adultos, con mujeres, en distintos encuentros o en los que sean necesarios. Después hacemos también mesas participativas una vez que tenemos el anteproyecto, donde canalizamos todos esos deseos de la gente, lo devolvemos y ahí empiezan las mesas participativas que muchas veces son ida y vuelta hasta que logramos firmar un pacto ciudadano y de alguna manera entre todos nos comprometemos a participar en la sustentabilidad de esa intervención. Bueno, estas son distintas acciones que hacemos. Tenemos un programa que se llama Pinta Buenos Aires, donde mejoramos las viviendas y la gente elige el color de sus casas. Nosotros ponemos la pintura y la gente mejora la fachada de sus casas. Encuentros de sanidad animal, casas autorrevocadas. Ahora tenemos un programa de mujeres que están aprendiendo autorrevoque, plantadas y barridas comunitarias. Talleres de identidad barrial. En estos talleres lo primero que surge es que la gente dice: quiero tener nombre de mi calle, no decir cuando voy a anotar a mi hijo para una vacante en una escuela, decir vivo en el pasillo 5 en la manzana 4, quiero decir vivo en la calle La Esperanza, lo que fuere. Bueno, parte de ese trabajo de identidad barrial significa en mesas participativas la gente elige el nombre de sus calles y de sus pasajes, y ese proyecto va a la legislatura de la ciudad y tenemos más de 5 proyectos de distintos barrios con todos los nombres de gente que ha elegido los nombres y hasta el nombre de su barrio. La Villa 1114, ahora acabamos de presentar un proyecto, la gente definió que quiere que esa villa se llame Barrio Padre Richardelli, que fue un cura que hizo una tarea muy importante y además
el Papa es argentino, así que había una gran reivindicación del trabajo de la Iglesia, y el Papa ha sido, como arzobispo de Buenos Aires, fue el que inauguró la Vicaría de Villas. Nosotros en estos barrios, uno de los actores más neutrales que nos encontramos como Estado son los curas villeros, los famosos curas villeros, que fue realmente una estrategia y una decisión que Bergoglio, siendo arzobispo, la tomó, y bueno, y hoy en este momento está pasando esto, que inauguramos un polígono y le ponen Barrio San Francisco. Hay que definir, y está muy bien, porque finalmente es algo que nos define, es parte nuestro, y finalmente es una tarea muy concreta que vienen desarrollando hace mucho tiempo, y distintos eventos de sensibilización ambiental. Parte de lo que estamos haciendo es que metro de cloaca lineal que ponemos, el mismo recurso, no económico, sino en tiempo, lo destinamos a que la gente comprenda lo que es hacer un buen uso de la cloaca, porque la realidad es que no basta en hacer solo la cloaca. Si lo que nos pasó fue que cloacas que habíamos hecho hace 3 años ya estaban tapadas al año porque la gente no sabía ni utilizarlas, tiraban el pañal, el aceite, la milanesa, y mucho conflicto, porque además saben, vos tirás esto, vos tirás lo otro. Entonces mucha concientización ambiental, justamente para que puedan entender el buen uso responsable de este tema. El programa de Mujer y Hábitat, hicimos más de 150 capacitaciones y cursos, 25 mapeos de la vida cotidiana que los llevamos adelante con Colectivo.6, donde ahí básicamente las mujeres con el mapa, y acá se ve uno, con el mapa de su barrio, se sientan y definen cuáles son los corredores seguros, qué es lo más importante de empezar a conectar la escuela con el comedor, dónde me siento insegura cuando yo estoy trabajando y mi hijo tiene que volver de la escuela o de algún lugar, cuáles son aquellas arterias o aquellos conectores que de alguna manera empiezan a tener sentido de que los empecemos a revalorizar, porque se va generando. ¿Cuáles son todos los puntos que de alguna manera tienen que estar interconectados, porque en la vida comunitaria tienen una razón de ser importante? Y digamos, y más allá de que en la Secretaría somos el 80% mujeres las que trabajamos, y soy una profunda creyente del poder de la mujer que tiene, la realidad es que la experiencia me indica, en estos 2 años de trabajo territorial, que en las mujeres encontramos las mejores actoras para esta transformación. Son las que de alguna manera tienen la capacidad para dejar la dinámica familiar un rato y ponerse al hombro la dinámica barrial y trabajar por el barrio genuinamente y de una manera virtuosa. Así que este es un programa que nosotros cada vez más queremos empoderar, porque entendemos que mucho del liderazgo, que parte de nuestro desafío como administración es dejar muchas custodias, que valga la redundancia de su nombre, custodias que realmente puedan custodiar a su barrio y puedan seguir trabajando por el barrio. Y esas mujeres obviamente las tenemos que empoderar, descubrir porque existen, darle el espacio para que ellas se formen, darles las herramientas y empoderarlas para que justamente puedan ser las transformadoras y las continuadoras de una lógica virtuosa. El programa Deporte Inclusivo, donde tuvimos el placer de llevar a Nadal la semana pasada a una de las, digamos, y acá está justo en esta foto, acá está Nadal. Tenemos distintas actividades para mujeres: hockey, fútbol, ajedrez, tenis, rugby. Tenemos más de 40 clínicas deportivas, encuentros barriales, 13 disciplinas deportivas en total. Y parte de nuestra estrategia no es solo llevar el deporte a todos aquellos espacios públicos que empezamos a recuperar, sino también darle la oportunidad que estos chicos puedan viajar, conocer, salir de su barrio. Por eso los encuentros barriales. La semana pasada tenemos un programa de fútbol callejero donde viajaron a San Pablo 15 chicos de distintos barrios y tuvieron la posibilidad y se sacaron su pasaporte y su DNI por primera vez. Bueno, y poder justamente moverlos de su dinámica habitual para que conozcan otra realidad. Así que el deporte es una profunda herramienta de inclusión, y el programa de cultura viva comunitaria,
que es la estrategia que nosotros encontramos para trabajar toda esta profunda diversidad social que tenemos y esta heterogeneidad por la convivencia de distintas culturas paraguaya, peruana, boliviana, donde es muy notorio que una manzana es de los peruanos, la otra es de paraguayo, mi vecino no me hablo porque comemos distinto, pensamos distinto, hablamos distinto. Bueno, de alguna manera tenemos que convivir y somos todos partes de este barrio a través de este programa donde hacemos distintas acciones, como por ejemplo que cada mujer lleve un plato de comida típico para compartir con el resto y desde ahí poder empezar a contar sobre su historia, sobre sus saberes, y bueno, y festivales a la calle, intervenciones artísticas y organizaciones sociales que ya existían, pero que de alguna manera las hemos ido fortaleciendo. Gestión asociada, trabajamos con cooperativas, con organizaciones sociales del sector social. Yo provengo del sector social, así que soy una firme creyente de las ONGs y del rol que tienen que cumplir y del rol que cumplen y en la transparencia y en la eficiencia con la que hacen su tarea, en empresas privadas, porque también es nuestro desafío para que sea una gestión asociada, que haya también involucramiento del sector privado y universidades y ámbitos académicos que de alguna manera trabajen con nosotros para construir en proyectos urbanos o distintas herramientas. Estos son los nombres de las cooperativas, nombres de las organizaciones sociales con las que venimos trabajando, nombres de las empresas y nombre de las universidades y ámbitos académicos. Finalmente nuestra tarea consiste en lograr más participación social, más integración, más derechos, más educación ambiental, más obligaciones ciudadanas, más espacios urbanos inclusivos, más capital social, más vínculos de confianza. Y acá me detengo. Toda nuestra tarea finalmente es construir vínculos de confianza entre la comunidad, para que entre ellos haya confianza entre la comunidad y la administración pública, para que justamente desde esa confianza que lleva años y mucho tiempo construirla y 2 minutos destruirla, como un matrimonio, como una amistad, años y años construir ese vínculo de confianza y una palabra o un compromiso que uno asumió y no lo puede sostener, puede derribar ese vínculo de confianza. Entonces, esta es un eje muy importante de nuestra tarea. Toda la perspectiva de género en la gestión urbana, les expliqué que es una estrategia fundamental para nosotros y un fortalecimiento de las organizaciones y las redes comunitarias para que todo esto finalmente construya una comunidad sólida y eficiente. Pero mucho más que seguir hablando yo, que ya deben estar cansados de mi voz, que no es tan linda además, les voy a mostrar un video que es más interesante, donde hablan los propios vecinos. Es un video que me gustaría verlo para después ya sí hacer el cierre. El barrio para mí era muy triste, bastantes años, estamos muy en el barrio, estamos muy deteriorado todo. Nosotros mismos nos sentimos como abandonados, ¿no? Siempre necesitamos que sí, vamos a hacer algo, pero nunca, y que llegan a concretar el proyecto. Hay muchas cosas que te promete, pero bueno, seguimos esperando. El barrio en general era una tierra de nadie, vamos a decir, éramos como olvidados. Pues esto era un lugar prácticamente abandonado, ¿no? Los chicos no tenían lugar para jugar. Los nenes no podían venir a andar en bicicleta porque se las arrebataban. Pero si uno con la gente no se mete, la gente no te hace nada. La presencia que se veía estatal era unos días antes de elecciones. Como comúnmente se dice, venir a comprar el voto. Y después, nunca más. Viene que dice, toma para pintar tu casa o toma para arreglarla. No viene cualquiera. Estar encerrados o estar entre medio de los pasillos, pasamos a tener un lugar de esparcimiento, donde los fines de semana es un centro de reunión. No tuve que prender internet porque también estoy afectado el tema. Como vivíamos en la villa,
sabíamos, ¿viste? Nos da mirado que hoy en día no lo sentimos de esa manera. Una invitación así como lo hicieron ustedes para que proponernos algo sobre este arroyo. Jamás. Hoy nos están dando bolilla. Vemos que hay menos chicos Sí, vemos que chicos se van sumando más a pelear. Eso es lo que vemos. Muchos pibes que antes andaban en la calle ahora tienen lugar para dispersarse, no andar haciendo cosas malas que no tendrían que hacer. Ayuda a poder mejorar la vida. Sí, más unión en la convivencia, más unión. Desde el cambio, sí, o sea, invita más gente, vienen, se animan a ir más porque ya es como un barrio, o sea, no es antes como la villa es un barrio, es un barrio que pueden venir tranquilamente mis amigos, mi familia y no sienten miedo, ¿no? Porque vienen el cambio. Después de tantos años paso por acá pero no me senté, pero hoy me senté a mirar a los chicos, el progreso que hay y todas esas cosas. Y ahora se ve la presencia del gobierno de la ciudad. Estamos como que requerimos. Creo que la palabra exacta es inclusión. Ha cambiado totalmente. Es un cambio fundamental. Necesitamos que esto salga a la luz, que se muestre lo que se está haciendo, lo que está cambiando. Lo que a mí me gusta de Hábitat es que los chicos están primero. Decidido de todos modos, gracias de verdad, porque creo que de alguna forma las personas en educación se van integrando esto, ¿no? Qué bonito. Eso es bueno para mí. Para mí que este es el puntapié inicial. Hoy día vamos por más. Este es un poco el resumen de todo lo que les conté en acción, viendo la gente. Y en el barrio para mí era muy triste, bastantes años, estamos en el barrio, estamos muy deteriorado todo. Así que un poco el sentido y la razón de ser es cada uno de estos vecinos y las 300.000 personas que viven de una manera de profunda exclusión, y no les voy a mentir, todavía la realidad sigue siendo dura. Tenemos el avance en narcotráfico que se ha instalado y que llegó para quedarse, con cierta, pareciera que con cierto guiño por parte del poder político, y hay una liberación de nuestras fronteras y hay toda una problemática social. Nosotros tuvimos toda la semana pasada estallidos sociales en Córdoba, intentos de saqueos en la provincia de Buenos Aires, y no estamos exentos como ciudad de Buenos Aires de ese fenómeno social que está en nuestro país y que no sabemos cómo va a terminar. Lo único que sí sabemos es que la única posibilidad que nosotros tenemos como administración es de empezar a generar procesos virtuosos, porque son procesos que terminan siendo ascendentes, porque hoy lo que está, sin la presencia del Estado, hoy son procesos estancados y que descienden, y que la droga y que el consumo y que un chico hoy tarda 6 meses entre que hace esquina y cae en la red de la droga. Un chico que hoy va y hace esquina y la esquina no le ofrece otra cosa, tarda 6 meses en estar dentro, o ser adicto al paco, o estar trabajando en el microtráfico dentro de su barrio. Entonces, nosotros sabemos que la única posibilidad y la única opción que tenemos hoy en este contexto de país y en este contexto de región, porque la Argentina no está
por fuera de un esquema de movilidad y de situación regional, donde están pasando muchas cosas en la región y el narcotráfico siempre se instala, pareciera que en América del Sur, ¿no? Pues pasa de Colombia, ahora está en la Argentina pasará, pero es una realidad nuestra. La única opción que nosotros tenemos como administración es de creer de que se puede cambiar la realidad, no solo creemos, sino que lo vemos, y cada una de estas personas y cada sonrisa que nosotros le devolvemos a un niño, a un adulto, a una mujer, vale la pena, y por eso seguimos invirtiendo. ¿Qué va a suceder? Recién hablamos con Zaira, yo misma me cuestiono cómo sé que todos estos espacios que estamos recuperando en 2 años no los va a administrar un narcotraficante, el narcotraficante de la villa. ¿Qué garantía tengo? No la tengo. Ahora, ¿qué puedo hacer como administración? Quedarme de brazos cruzados, no invertir plata y seguir haciendo como que esta ciudad no existe. Le doy la espalda, no la miro porque es tan dolorosa, pero la realidad que es, como yo siempre digo, la ciudad informal, en la ciudad informal pasa todo lo que pasa en la ciudad formal, porque el consumo de la droga y todos los remises que van y vienen se consumen en las zonas más ricas, en las zonas de la ciudad formal, donde la gente se viste, sale a pasear y va a los restaurantes más caros. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Que acá no hay tamices, no hay filtros. Lo bueno y lo malo es a carne viva. Entonces nos tenemos que encontrar con una situación que como que un chico salga de adentro de un contenedor porque se estuvo drogando toda la noche para tal vez olvidarse de su realidad, porque tiene una madre que tal vez abusó de él, o padre adicto, o las historias de profundo desarraigo en la que vive toda esta, en la que ha vivido toda esta gente. Es esto o ocuparnos del tema de la mejor manera, que entendemos que es esto y debe haber muchas cosas que nos estemos equivocando y nos vamos a equivocar, pero estamos haciendo nuestro mejor intento, o pensar que esta realidad no existe, hacernos los distraídos y que el día de mañana se ocupe otro. Pero cada día que el Estado no se hace presente garantizando derechos, garantizando igualdad, garantizando inclusión, son metros y metros que uno le da a los esquemas menos virtuosos para que se arraiguen en estas comunidades. Y cada hora que pasa, esos procesos se arraigan y son más fáciles, mucho más difíciles después de desenquistar. Así que digamos, más allá de ser una profunda creyente de lo que estamos haciendo y estar convencida de que y hemos dejado, y tengo un equipo de 250 personas, además son todos de menos de 30 años, la gran mayoría mujeres, horas de nuestras familias con nuestros hijos. En estos 2 años, cuando vemos el conjunto de los logros y el reconocimiento y la dignidad que la gente empieza a sentir que tiene, amerita cada uno de esos esfuerzos. Si estos esfuerzos van a tener sentido, me lo va a decir el tiempo y yo apuesto a que sí. Pero que también, por otra parte, estoy convencida que no nos queda otra, y estas son también mis discusiones con mi administración, porque obviamente invertir plata en estos lugares, la torta del presupuesto es limitada, y esta era un área que no existía, y se invertía lo justo y necesario para contener la problemática social, ¿no? Y ahora no es para contener, ahora es para transformar, que es muy distinto, y yo necesito una porción más gorda de inversión, no porque la administre yo, de todo el gobierno. Yo necesito que educación llegue cada vez con escuelas de mejor calidad, que salud me ponga centros de salud con el mismo nivel de atención que tiene la zona norte de la ciudad. Todo eso le exige a la administración y al gobierno a que le pongamos foco en una realidad que es dolorosa y que las garantías de éxito no las tiene nadie. Pero bueno, en eso estamos. Espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias por el tiempo. Es que no estamos al mismo nivel.
Primero que todo, felicidades, Marina. Nos has dejado impresionados y estamos convencidos que con esta pasión se consigue todo y estamos totalmente contigo y con todo el trabajo que estáis haciendo. Felicitaros por el trabajo, felicitaros por el equipo que has hecho, que además sabemos que hay arquitectos catalanes también jóvenes que están en el equipo y eso también nos satisface muchísimo. Básicamente, bueno, desde el Colegio de Arquitectos, cuando supimos que venías, pues no te quisimos dejar escapar, ¿no? Y lo que queríamos sobre todo era aprovechar tu experiencia y todo el trabajo de transformación que conocíamos que estáis realizando y ver de qué manera podíamos montar una fila cero que pudiera ser un punto de encuentro para ti, para conocer unas personas y una experiencia que nos permita ser un inicio también de trabajar. Y bueno, básicamente, bueno, también coincidencias de la vida, que el año pasado cuando estaba en Medellín también coincidí con todo el equipo de Buenos Aires, que estáis justamente en el Centro Cultural de Moravia, y fue, bueno, el destino. Justamente yo acababa de hacer una conferencia sobre las barracas de Montjuïc de Barcelona, o sea que al final estamos todos enlazados en una gran familia. Y aprovecho también un poco para agradecer la presencia del vicecónsul de Colombia, el señor Pedro Felipe Ortiz, que de alguna manera se está trabajando en coordinación Colombia y también Argentina, y creo que esta cooperación entre países también es muy estratégica y positiva. Y bueno, paso a presentar muy brevemente las personas de la fila cero, un poco para que cada uno, pues creo que puede complementar. Y bueno, Mercè Tatché es catedrática de la Universidad de Barcelona y de alguna manera, bueno, es una persona muy importante en el ámbito de la historia, pero sobre todo yo quería destacar su trabajo como coordinadora del equipo de investigación de barracas. Las barracas y nuestra ciudad informal, que también ahora también está volviendo a la ciudad informal con la situación de crisis que tenemos, pero es una historia bastante, podríamos decir, invisible también, y de hecho me parece importante destacar el trabajo que de alguna manera impulsó Mercè con la coordinación del trabajo de investigación, donde se hizo una voluntad de hacer encuestas, porque las personas que vivían en las barracas de Barcelona todavía están vivas, tenemos todo un conocimiento histórico que se ha documentado y que ahora nos lo explicarán, y sobre todo también a mí me gustaría destacar de que conseguimos que se hiciera una exposición de las barracas en el Museo de Historia de Barcelona, y eso pues creo que es destacable, el que una ciudad sea capaz de asumir, ¿no?, tenga un nivel de madurez para asumir de que esto es parte de su historia también. Entonces luego hablará como parte de este equipo de investigación Xavier Camino, que es antropólogo y que de alguna manera junto con Óscar Casanellas, que también está aquí, y historiadores y sociólogos hicieron todo este trabajo de investigación, que creo que fue muy importante y que te puede generar un material que puede ser interesante de compartir. Y bueno, y Custodio Moreno, que ya la has conocido esta tarde, ya es expresidente de la Asociación de Vecinos del Carmel, y a mí me parecía muy importante que viniese Custodia porque el Carmel es de los pocos asentamientos de barracas, asentamientos informales que consiguieron consolidarse como parte de un barrio, ¿no? O sea, la mayor parte de asentamientos se radicaron de forma, podríamos decir, un poco más drástica y no tan inclusiva como la que estáis desarrollando en muchos países, pero creo que el Carmel, de alguna manera el movimiento vecinal que hay en este barrio es de los más ejemplares y de alguna manera te lo demuestra el hecho de que han conseguido consolidar su propio barrio, ¿no?, que es lo que realmente todos luchamos. Entonces no me quiero alargar más y paso la palabra a la... Sí. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo quería felicitar a Marina por su entusiasmo, ¿no?, y de alguna manera por esta presentación que nos ha hecho sobre la intervención que se hace en estos barrios. Bueno, no sé si tengo que relatar nuestra historia, digamos, o bien yo casi me inclinaba más por hacerte algunas preguntas, ¿no?, porque, bueno, no sé si es lo que toca, ¿no? Bueno, un poco de todo, vale, muy bien. Que yo quisiera decir que la experiencia en el caso de Barcelona aunque los procesos sean muy similares, nunca son exactamente iguales, ni en el contexto geográfico, ni en el contexto del momento histórico, ni en el contexto político, ¿no? Quiero decir con esto que muchas veces dicen, mira, qué bien, Barcelona lo hizo así, pues vamos a hacerlo de la misma manera. El proceso en Barcelona del barraquismo era un proceso centenario, al igual que en Buenos Aires las casas chorizo, porque las casas chorizo de Buenos Aires
tampoco era ninguna maravilla, ¿no? O sea que esta vivienda informal ha existido prácticamente desde el momento que se crean las ciudades, porque hay desigualdades, entonces los que no tienen tanto dinero van a vivir a las áreas pues con menos urbanizadas, más deficientes, y más pequeñas, ¿no? Por lo tanto, el caso de Barcelona fue un proceso histórico bastante largo de construcción de las barracas, con características muy distintas. Había quien era titular del suelo, había quien era, que ocupaciones prácticamente eran muy pocas, porque incluso las barracas del Somorrostro que estaban en la playa tenían una cierta autorización de la Comandancia de Marina. Luego, claro, si autorizaban una se construían 3, pero bueno, había unas ciertas situaciones, ¿no? Y en otros casos, pues era un proceso que había empezado semilegal, con la ocupación de huertos, bueno, con el alquiler de huertos, y que había ido, pues, llegamos a lo largo del tiempo, pues degenerando, ¿no? Y aquí en Barcelona no se pensó casi en ningún momento, dadas también los paradigmas arquitectónicos del momento, en la, digamos, que estáis haciendo aquí, en la mejora de los barrios. Se hicieron unas mejoras que se consideraban siempre transitorias, muy consensuadas a veces con los propios vecinos, construcción de algunas cloacas, instalación de fuentes, instalación de alguna escuela, pero siempre la finalidad era la erradicación. Hay que decir que hubo en su momento, con el equipo del Laboratorio de Urbanismo, con el fallecido Manuel Solá Morales, que estuvo además en Chile, tratando esta vivienda informal, que era muy importante en los años 70, como tú has dicho, que entonces se hablaba de la casa piel, de la casa propietaria del suelo, aunque no fuera legalmente propietaria porque la calificación urbanística era de zona verde, se pensaba legalizar estas situaciones. Este modelo no se llegó nunca a aplicar en Barcelona. Y si en el caso de Torre Baró fue un enquistamiento que todavía existe, pero es lo único sitio donde se intentó, quizá, de alguna manera, digamos, mejorar el barrio, dejar a los vecinos existentes, pero no con varios proyectos, pero que no han dado un resultado demasiado definitivo. La erradicación y la construcción de polígonos, incluso primero polígonos de escasa calidad en los años 50 y después polígonos de altísima calidad, como el barrio de la Mina, que más fuerte, más duro y más, digamos, de visión estética, digamos, llamativa, no puede ser, aunque con graves problemas sociales por las formas que se realizaron los traslados de los colectivos, ¿no? Entonces quiero decir que, claro, que muchas cosas se parecen a lo que ocurre en Argentina y otras cosas difieren. Bueno, eso sería la parte histórica, y luego, bueno, lo que creo que hemos hecho en Barcelona ha sido, estas personas que fueron erradicadas, precisamente se las erradicaba porque no se las consideraba demasiado ciudadanos. Y los polígonos donde iban había acción social, pero muchas veces duraba pocos años y al final han creado también situaciones problemáticas, ¿no? Entonces, yo lo que claro, fue un modelo bastante distinto. Algunos de estos polígonos han conseguido, por la acción de los vecinos, y cuando llegó la democracia, con las inversiones fuertes que hizo en su momento un gobierno de centro derecha, pues Convergencia, que invirtió mejorando los polígonos, ¿no? En otros casos, a pesar de los múltiples proyectos, siguen teniendo problemas con el barrio, una parte del barrio de la Mina, ¿no? Bueno, esto sería un poco nuestro panorama. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo creo el éxito de haber conseguido que algunos polígonos hayan mejorado está bien debido a que el Estado influye, porque los municipios muchas veces no tienen determinadas atribuciones, por ejemplo, educativas, en fomento de trabajo. Y una pregunta que me gustaría hacer: nivel de paro en estos barrios. La gente de paro, de desempleo. La gente necesita, primero que todo, un trabajo. Para tener un trabajo hay que tener formación. Y esta formación se logra con educación y con programas educativos. Sin esto, todos estos proyectos mejoran, claro, te dan una cierta dignidad al barrio, tal, pero esto es una de las bases. Y para que los alumnos se formen, los padres han de creer en la educación y en la formación. Y una formación adecuada a las posibilidades también laborales existentes en los territorios. Estas son las preguntas reales de empleo. Y después las políticas sociales de verdad.
Porque claro, el hacer una fiesta para que la gente se conozca y haga las comidas, la experiencia que tenemos en nuestra ciudad es cuando se reúnen las madres de origen musulmán con las de origen venezolano, con las de origen ecuatoriano, se miran las comidas pero cada una se come lo suyo. Esto es muy sintomático, ¿no?, de lo que es la integración, ¿no? Entonces, me parece que también habría falta políticas de ese tipo social realmente, ¿no? No sé si las tenéis, por ejemplo, para la lactancia, para las madres con niños, claro, toda una serie de políticas que yo no sé si las tenéis, que muchas veces dependen del Estado y entonces el ayuntamiento pone la cloaca porque es primero lo que sabe hacer y después por lo que tiene atribuciones, ¿no? Y claro, y de aquí pues a veces sí mejoramos, pero... Y el tema del narcotráfico es que yo creo que en estos momentos nuestra sociedad, si no hace una reflexión moral profunda y ética, incluso, y no tanto religiosa, ética y moral, individual, no saldremos adelante por más programas de ese tipo que hagamos. Con todo el cariño para ti y para los muchos como los que estamos aquí, hemos estado trabajando y continuamos. No desfallecemos porque creemos que mientras no se cambie todo, vamos a tener que hacer algo, ¿no? Bueno, ¿quieres contestar primero? Primero, en términos de las políticas sociales, nosotros tenemos un Ministerio de Desarrollo Social. Yo no soy el Ministerio de Desarrollo Social, yo soy la Secretaría de Hábitat e Inclusión. El Ministerio de Desarrollo Social es el que lleva adelante todos estos programas de lactancia, todo. Entonces, en términos de política social, es el Ministerio de Desarrollo Social el que tiene todo un área de mujer, es un ministerio mucho más grande que la Secretaría en términos presupuestarios, todo, y de hecho dentro del ayuntamiento. Ahora, nosotros como Secretaría, justamente lo que, digamos, esa política es la base, pero nosotros sobre esa base construimos inclusión y construimos el hábitat. Entonces, yo no administro esas políticas, las hace otro ministerio dentro del ayuntamiento, pero están. Así que todo eso, si querés, después igual te metés en el Ministerio de Desarrollo Social de Gobierno de la Ciudad, tenés todo, es un ministerio... ¿Específicos para esto? Es que básicamente es acá donde actúa el Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos centros de primera infancia, hemos inaugurado un programa que replicamos de Chile, donde tenemos atención, hemos creado 2 centros de primera infancia de 0 a 3 años, con toda una política bastante integral, digamos, todo ese desarrollo. Yo después, si no entras a desarrollo social, y ahí tenés toda la política social, que prioritariamente se desarrolla en los barrios donde existe vulnerabilidad social, porque esa es la primera definición que tiene el Ministerio. En términos del paro, que usted lo llaman, o desempleo, como lo llamamos nosotros hoy no estamos con tasas de desempleo altas en términos de lo que ha sido históricamente, donde a fines del 2001 teníamos un 23% de desempleo, hoy estamos alrededor de un 7%. Lo que sí tenemos que decir que tenemos 3 generaciones de gente que no trabaja ya, porque tenemos unas políticas en términos nacionales asistenciales por unos planes trabajar que se crearon después de la crisis económica del 2001 y donde ha dejado a la gente muchas veces rehén de esos planes, y hoy es gente que no tiene ningún conocimiento de lo que es tener una aptitud para levantarse y ir a un trabajo, sostener habilidad básica de sostener un empleo. Esto es lo más preocupante en términos, no tanto por la tasa, porque la tasa nos indica, sino es la cantidad de gente y de generaciones que ya estamos en la tercera generación, de gente que ha visto a sus abuelos, a sus padres, y ellos ya no trabajan. Chicos de 18 años que han tenido sus padres, porque encima está habiendo muchos padres adolescentes, digamos, ¿no? Esto es un fenómeno. En términos de inversión de la educación, lo que nosotros estamos haciendo estamos instalando polos educativos y los de mejor calidad en estas zonas, y donde, por ejemplo, este año inauguramos nosotros estamos realmente como administración moviendo bastante el status quo del sistema educativo. Por ejemplo, parte de lo que hicimos hasta hace 2 meses, vos como ciudadano para inscribir a tu hijo en la escuela tenías que ir a una escuela y que según la directora te decía si había o no vacante. Ahora hicimos todo online.
Entonces, en los portales, en nuestras oficinas, la gente iba directamente y se anotaba la vacante para sus hijos, y eso a nosotros nos dio no solo indicadores muy claros de cuánta es la necesidad real de vacantes que hay y cuánta es la infraestructura que vamos a tener que poner en términos para satisfacer esa infraestructura. Y el tema del acceso al empleo, yo como secretaría dependo del Ministerio de Desarrollo Económico, o sea que estamos trabajando sobre la impronta de lo productivo, y ahora una de las cosas que no dije, pero estamos inaugurando 2 centros de innovación social muy inspirados en los parques biblioteca Medellín, que no es, digamos, es mucho más amplio lo que va a suceder en estos centros de innovación, pero donde la columna vertebral es lo productivo. Justamente estamos haciendo un mapeo de todo lo productivo, por ejemplo en la Villa 1114, donde vamos a instalar este centro de innovación. Estamos junto con mi ministerio creando el polo textil. Nosotros hemos dividido la ciudad en distintos polos productivos, polo cinematográfico, polo audiovisual, porque la realidad es que hoy en la 1114 tenemos muchos talleres informales, digamos, porque esta es parte de la informalidad. Talleres que le venden a las grandes marcas, digamos, ¿no? Que después venden todo carísimo. Entonces estamos creando el polo textil, pero además en este centro de innovación va a tener una fuerte pata productiva para la formación, para todo. Eso creo que eran las preguntas. Muy bien, bueno, yo también quiero felicitarte porque realmente yo me he quedado abrumado del trabajo, ¿no?, que habéis hecho en 2 años, ¿no? Me parecía prácticamente imposible en 2 años configurar todo esto, ¿no? Entonces, por otra parte, yo recuerdo durante la investigación, que en el fondo lo nuestro fue más una investigación histórica, ¿no? Recuperar toda una historia pasada, igual no reconocida en la historia oficial de la ciudad de Barcelona, ¿no? Y ese de hecho era un poco nuestro papel, ¿no? Intentar recolocar o el papel de la historia de esta gente no reconocida oficialmente en la historia de Barcelona, ¿no? Siempre nos preguntábamos algunas veces cómo hubiera sido la oportunidad de poder ver estos barrios de barracas que desaparecieron, que continuaran y ver oportunidades de trabajo, de integración esos barrios en la trama urbana, ¿no? Tú nos has mostrado muchos ejemplos que son interesantes, ¿no? Aquí, por eso también, ¿no?, a Mercè apuntaba, ¿no?, pues que no ha sido el modelo precisamente de aquí, ¿no? Pero viendo esto como una oportunidad y viendo que nos planteas ejemplos buenos, también me preguntaba, como en los casos que nosotros hemos estudiado, siempre hemos visto que había muchas contradicciones entre la planificación, ¿no?, el diseño, ¿no?, el deseo, ¿no?, de planificar una intervención con la implementación. Muchas veces surgían contradicciones. Por ejemplo, era típico descoordinación entre departamentos que muchas veces tenían intereses opuestos, por ejemplo, entre servicios sociales o la planificación urbanística. Típico, urgencias de la política urbana que no coincidía con los tiempos de la transformación social que necesita un proyecto de trabajo social, ¿no? O incluso también la presión mediática, que a veces también desencadena situaciones que no estaban planificadas, ¿no? Y al final no tiene nada que ver el resultado final con la planificación que se preveía. O los vecinos o sectores de vecinos en contra, que bueno, ya has apuntado algunos casos, ¿no? Me gustaría que profundizaras un poco más en estas situaciones, ¿no? ¿Qué dificultades habéis tenido en estos 2 años, ¿no? Bueno, perdón. Y una segunda pregunta, ¿no? Porque también en los programas que estudiábamos era típico también que se daba una situación de desigualdad, de acceso a los programas. Y esto parecía casi como algo natural, porque estoy convencido que hasta incluso hoy en los programas de inserción social pasa lo mismo, ¿no? Se daba una situación de desigualdad en el sentido de que siempre acceden primero a los programas de inclusión los que tienen mejor pronóstico, las familias que tienen mejor pronóstico, porque enseguida se agarran a algo y pum, y salen y se posicionan bien. Pero entonces esto acababa generando al final del programa como una bolsa
de población en una situación grave de exclusión social, eso sí que era un trabajo complicadísimo y de largo recorrido, ¿no? No sé, en vuestra experiencia, si esto también se da y cómo lo habéis resuelto, ¿no? O qué dificultades estáis teniendo, ¿no? Porque entiendo que en 2 años pues, es difícil hablar de la ruptura de una reproducción de la exclusión social, ¿no? Total, no, por supuesto, sería muy soberbio y ridículo plantearlo en esos términos, pero... Hay un ejemplo, empiezo por la segunda pregunta, hay un ejemplo que para nosotros fue fundamental, que nosotros en abril sufrimos una inundación en la ciudad de Buenos Aires. Llovió lo que nunca llovió hace 50 años, todo junto, y hubo 2 zonas que se inundaron de una manera brutal. Una fue en la ciudad informal, en una de las villas, Xildañez, que es la Villa 6, y la otra fue en Barrio Mitre. La realidad es que los medios de comunicación apuntaron solo a Barrio Mitre porque también es la zona de Bajo Belgrano, donde hay gente, digamos, de ciudad formal, con acceso a una cantidad de cuestiones, y de la ciudad informal todo el mundo se olvidó, pero llovió más en términos, en la cantidad, en la ciudad informal. Nosotros ahí, yo me entero ese día a las 6 de la mañana, me entra un mensajito de un vecino diciendo: Marina, tenemos 2 metros de agua, no sé qué hacer. Ahí lo primero que le digo al equipo es: todos en 1 hora, todos, la ciudad colapsada porque estaba todo demasiado inundado, era un caos, todos a territorio, todos donde tenemos que estar. Y ahí, bueno, hasta que bajó el agua pudimos entrar, digamos, hablando de la exclusión social y de las familias, ¿no? Históricamente, ¿cómo se resolvía una crisis, una emergencia, una catástrofe natural? Antes de que exista la Secretaría, pero no lo digo por la Secretaría, sino por el trabajo territorial y el conocer a cada vecino y la función que tiene el Estado en territorio. ¿Cómo resolvía el Ministerio de Desarrollo Social antes una crisis que era el único organismo que de alguna manera es el que compra los colchones y atiende una situación social como esta? Llamaba a la referente del comedor comunitario, al párroco, no sé, a los distintos interlocutores sociales que había en el barrio, y definían cantidad de colchones que le podían dar y negociaban: bueno, necesito 500 colchones. Ahora, quedaba el Estado en ren del párroco, que por más de que uno confíe de que va a hacer una distribución, o de que la señora que administra el comedor comunitario lo va a hacer, digamos, de una manera ecuánime, uno como Estado quedaba de todas maneras siempre rehén de que la mejor familia, o la que va todos los días, le lloraba más al párroco, y el párroco tal vez le daba 2, y a la familia que no podía salir porque no sabían ni a dónde ir, no recibían ninguno. Lo que nosotros hicimos fue definir exactamente, con un trabajo territorial, casa por casa, cuál era la necesidad real, con el agua hasta acá, realmente entendiendo cuál era la necesidad de casa por casa. ¿Qué pasó? Espontáneamente se enteraron, vinieron todos a nuestra oficina amarilla y la gente hacía colas y colas para anotarse. Yo necesito 5 colchones, dije: usted se anota, nosotros igual vamos a hacer un relevamiento casa por casa. ¿Qué pasó en ese relevamiento? Pasó algo, y por eso apunté tanto la confianza. Primero empezó a pasar de que la gente que se había anotado por 5 colchones, cuando ibas a relevarle su casa, necesitaba 2.